Oigan, chamacos, es martes, nuestro psiquiatra de cabecera se encuentra en territorio mexicano. Osana, aleluya. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra. Hola, Aldo. Pues si no más voy y vengo. Pues sí, pues vas y vienes. Nunca No me dejas... dilato. No me dilato. Así digo la parte. Hola. Exactamente, a la que le hicieron cesárea. Exactamente. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo ¿Ya le viste va? que tenemos Al doctor de la coca. No, de la coca. De la coca, doctor de la coca. Mi querido doctor. Me lo... Ah, no, es de la coca. Oye, ¿qué tenemos hoy, Aldo Suárez? ¿Se acuerdan que estamos en el mes del amor? O sea, ya mero acaba, Ya, ¿no? sí. Y quienes nos han hecho el favor de seguirnos, pues hemos estado hablando de las relaciones a largo plazo. Sí. Y fíjense que coincide esto, seguramente todos están muy al tanto de todo lo que pasó en la noche de los Óscares. Y bueno, para mí de mis favoritas era la película de Boyhood. ¿En serio? Sí, a mí me ha pasado una cosa que me gustaría comentar en relación a esta película, porque mucha gente que oye oyes comentarios de ellos, dicen, es que es una película en la que no pasa nada. Además de que es muy larga, bueno, pues seguramente muchos aprecian el esfuerzo de filmar a los mismos personajes durante 12 años. Pues todo eso Eso es pasa. lo valioso de la película. Pues todo eso pasa. Sí, claro, 12 años. todo eso pasa, y en donde el tiempo es un personaje, Sí. desde luego. Pero para mucha gente pareciera que no sucede nada porque no hay la típica evolución pues de una película en la que hay una etapa crítica que después se desarrolla, un nudo que después se desarrolla, sino que es la vida misma la que se está describiendo en Boyhood. Digo, a mí realmente me encantó la película, Patricia Arquette es de mis actrices predilectas, y hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, y bueno, quizás solo los que andamos en estos medios pudimos haberla identificado, que es cuando ella finalmente hace este esfuerzo por hacerse de una carrera, por estudiar. Llega un punto en donde un día el chico va a visitar a su mamá y la encuentra dando clases. Están en Texas, creo que por San Marcos, y la encuentra dando clases y ella está dando una explicación de lo que es la teoría de Bowlby. John Bowlby es este psiquiatra psicoanalista que en los tiempos después de la guerra, dado que había tantos niños huérfanos, se le encomendó hacer un estudio en relación a qué pasaba con estos niños que se habían quedado desamparados. Y desarrolló toda una teoría que es la teoría del apego en psiquiatría o en psicología del desarrollo, y que hoy por hoy ha seguido evolucionando. Por eso a mí me llamó tanto la película, porque justamente lo que pasa en la película de lo que habla es de los apegos, no desde la perspectiva budista, porque actualmente oímos mucho hablar de lo que es el apego y los desapegos como un ideal que se tiene que buscar en la filosofía budista, pero el apego en Occidente y en relación a la psicología del desarrollo es algo totalmente diferente. ¿Qué nos dice la teoría del apego? La teoría del apego nos dice que, bueno, parte de la base de la indefensión con la que el ser humano nace. Lo hemos visto en muchos otros ejemplos, como un caballo o cualquier otro animalito, pues nacen y en ese momento se paran. El desarrollo del ser humano es el más lento de todos. O sea, un ser humano, a diferencia de todos los demás animales, tiene un proceso de desarrollo que es muy lento para desarrollar el lenguaje, muy lento para desarrollar la motricidad, y bueno, muy lento para ir conformando lo que es la mente como tal. Sí. Entonces, parte de la teoría del apego parte justamente del hecho de que los recién nacidos, para poderse desarrollar física, emocional y mentalmente, requieren de la presencia de un cuidador en específico. Sí. Y que ese cuidador, dependiendo de la relación que se vaya estableciendo, será el tipo de desarrollo mental que esta persona desarrolle.
Una cosa que es bien importante es que, decíamos, el ser humano tarda mucho en desarrollarse mentalmente. Emocionalmente, bueno, pues todo depende del maternaje, y si no tiene mamá el niño, pues de aquella figura que sea la que lo esté cuidando. Sin embargo, lo que sabemos con mucha claridad es que ese desarrollo es crítico aún en los primeros meses de vida. Sí. Es decir, necesitamos de los primeros 6 meses de vida, de los 18 meses de vida, para establecer algún tipo de vínculo. Y lo que es muy impresionante es que esta teoría del apego se desarrolló, como decía yo, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo su auge en los 50s y en los 60s, pero después, hacia los años 80, se traspoló todas esas observaciones que se habían hecho para ver qué pasaba en los adultos. De manera tal que es una teoría muy completa. De hecho, John Bowlby se deslindó de alguna manera del psicoanálisis y hizo todo este desarrollo que hoy por hoy sigue vigente. ¿Qué es lo que llama mucho la atención de la película? Bueno, lo que vemos es el desarrollo de este niño a lo largo de todos estos años, 12 años, y lo que vemos son unos padres que pues viven la vida como la vive cualquier otra persona. Ella, hay una frase en ella en donde dice que ella dejó de ser hija para convertirse en madre y no supo en qué momento había sido. Y es una mujer que vive pues muy atormentada por resolver esta vida con hijos prácticamente sola. Y aquí aparece el padre Ethan Hawke, que también tiene una actuación realmente brillante. Es este padre que parece que no está nunca presente, porque es un padre que es desobligado con la responsabilidad económica, pero que a lo largo de la película te va mostrando una presencia constante. Es decir, el padre está ahí, aunque no tenga dinero, aunque lo suba en el carro y no traiga cinturones de seguridad, etcétera, el padre está ahí de alguna u otra manera, y también la madre. Y de hecho, cuando hay esta escena en donde la madre está dando la clase sobre John Bowlby, ella lo que le explica a él, o sea, porque él como que parece no entender de qué es de lo que está hablando la madre cuando da la clase, le dice, mira, en la medida en que nosotros tenemos una relación de apego, podemos en el futuro amar, ¿no? Y estaremos listos para amar a otro. Y es justamente para mí la gran aportación de la película, como a pesar de todo las vicisitudes del desarrollo en la vida de este niño, que además no es una vida particularmente diferente al común de la gente, a pesar de todas esas vicisitudes, la película termina cuando este chico ingresa a la universidad, tiene esta capacidad, gracias a lo que ese medio le permitió desarrollar, para desarrollar relaciones en la universidad, e incluso la escena final es cuando se ve ante la gran posibilidad de desarrollar una relación amorosa. Entonces, por eso a mí me gustó mucho Boyhood, y se empalma mucho con lo que hemos venido hablando. La teoría del apego no es una teoría del amor. La teoría del apego lo que nos dice es, dependiendo de cómo sea ese apego, si es un apego seguro, la persona tendrá mucha más capacidad de desarrollar relaciones amorosas, pero sobre todo relaciones a largo plazo. Pero es lo que tú decías que sucede, o empieza la tendencia justo en el principio, en el desarrollo lento, por ejemplo, de un escuincle, con quién o acompañado de quién van despertando estos vínculos, sí, ¿no? Que se irán desarrollando, pero puede ser tan afortunado como desastroso. Sí, claro. Y esto es importante porque si en algo se ha desarrollado la psicología del desarrollo, es justamente en observar con mucha claridad la importancia del desarrollo de ese vínculo. No estamos hablando de que hay cuando un niño hable o cuando el niño camine y entonces ya es personita. No. La importancia de este apego a un cuidador, porque además se habla de cuidador porque no siempre se tiene la
ventaja de tener un papá o una mamá. Muchos niños que nacen y que son dados en adopción, por ejemplo, a una casa en donde son bien acogidos desde el principio, pues desarrollarán un vínculo totalmente normal. O bebés que nacen y que son entregados a una casa de cuna, pero pues tienen la fortuna de que ahí hay un cuidador que tiene una cierta constancia, nosotros le llamamos constancia objetal, pues va a ir desplegando esa parte que es importante. Tampoco estamos hablando de algo que sea muy complejo, pero sí sabemos que puede haber alteraciones en el diferente apego. Hay apego... No es lo mismo, por ejemplo, cuando la señora Marisa era bebé y lloraba, que su mamá iba, la levantaba para darle calor o darle protección, ¿no? A cuando yo lloraba y llegaba mi jefa y me pateaba, ¿no? Y te pateaba, no es lo mismo. exactamente, y te echaba así la leche, ¿no? Esa no era la... Bueno, el cuento es que sí es bien importante cómo tener la leche, ¿no? Le voy a duplicar que es donde esté filtrando cosas. Agua. No, mira, es realmente trascendente porque, por ejemplo, hablando de una... Hasta rojo me pusiste ahora sí. No sé por qué sospecho que se están burlando de mí hoy. No. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, a mí mi mamá sí me quiso muchísimo. Y me trató bien. ¿Cómo le daba la leche su mamá? Con muchísimo cariño. Ah, qué bueno. Y viéndome a los ojos. Además, siempre. El contacto visual, claro. la comunicación, ¿no? La prestancia emocional para eso, en mi caso fue fundamental, no sé tú. En el caso de todos. No, es fundamental porque, por ejemplo, tenemos casos en donde la madre o está ausente y no hay una figura con la que se puede establecer este vínculo, o las madres que desarrollan una depresión postparto. Y en esa parte principal... tan importante, no desarrollan un vínculo con el hijo, ¿no? Ves madres que los crían con cierta lejanía, que los dejan en la cuna mucho tiempo, etcétera. Son las bases de un crecimiento, pero lo que es bien interesante es que todo esto nos da la pauta para después explicarnos mucho de la personalidad. Permanece mucho en la parte de las teorías, pero sobre todo esta parte se ha convertido ya en investigación científica con demostraciones pues, que pueden sustentar cómo el apego, ¿no? El ser bien nacido, y el ser bien nacido quiere decir el ser bien querido, ¿no? De lo que mencionábamos en algún punto de infancia es destino, pues sí, en la medida en que eres deseado, querido, entonces puedes tú tener, como en Boyhood, la posibilidad en algún punto de relacionar de relacionarte sanamente y de una manera a largo plazo. Lo más valioso que pudiera tener la película, además del proceso de producción que la hace única, es a lo mejor la catarsis que provoca en todos aquellos que ven la película porque vienen de una familia o tienen una. Exactamente. ¿No? Sí. O sea, es un poco como ver la fotografía que te gusta o tener la fotografía que no te gusta. Sí, y en donde vuelvo a mencionar, aquí hay dos personajes fundamentales, uno que es el tiempo, ¿no? Y otro que es la vida, ¿no? Entonces, en la medida que tú entiendes que esos dos personajes están jugando un rol principal en ese momento, yo creo que puedes como entender más la dimensión de la película y decir, ¿de qué se trata la película? De la vida. ¿De qué se trata la película? De los vínculos tan importantes que a pesar de los pesares, se dan de una forma u otra y hacen que este chico... Y esto tan frecuente que es que las madres hacen lo imposible para que los hijos estén bien independientemente, quizá a veces soportar cosas que no les gustan o no deberían de aguantar, digamos, ¿no? Y que ahí están justamente por el bienestar de los hijos, ¿no? Sí. Que ocurre con mucha frecuencia. Ocurre con mucha frecuencia y además esto causa muchas sensaciones de ambivalencia, debo estar, no debo estar. Sí. Lo importante para el niño es la presencia, ¿no? La presencia del padre, obviamente de los dos, entre más estén presentes,
es mejor. Pero también cuando alguno de ellos no está, pues algo pasa, ¿no? Hay un instinto del niño de encontrar, si no tiene por ahí la figura paterna, de adjudicarla a otro. O por ejemplo, últimamente hemos visto en estas relaciones homosexuales como, y que tienen hijos, como el niño identifica una figura materna y por el otro lado una figura paterna. Aunque sean del mismo sexo, la dinámica que vemos es esa. Una parte instintiva de ellos los hace buscar esas dos figuras e identificarse adecuadamente, ¿no? Un asunto, lo que también se puede dar es que uno daría por sentado que es un reflejo natural el que la mamá esté junto al hijo que recién nace, como si fuera parte del instinto. Sí. Pero eso en el mundo también se ha ido perdiendo. En el asunto justamente del apego. No formar un lazo de apego desde el principio, porque el apego compromete, ¿no? El apego hace que te duelan las cosas más, que te preocupes más, que te involucres con alguien que no sabe hablar y no sabe decirte que le duele, nada. Mucha gente lo que hace es no ir al apego desde el principio, y es por eso que ves a tanto escuincle que a la hora de querer relacionarse con los demás no tiene cómo. No tiene cómo. No sabe cómo. No sabe cómo. Sí, en el mejor de los casos a veces dices, no, bueno, ese niño fue criado por la nana, ¿no? Dices, bueno, pues si tuvo la suerte de tener una nana que no le la cambiaron cada mes, el niño va a desarrollar una buena relación. O sea, no importa que no esté la mamá, de hecho se vuelve intrascendente en ese sentido, porque él tiene con quien una figura de identificación, exactamente. Se vuelve en el cuidador. Y después pasarán otras cosas pues en el devenir de esta persona, pero al menos sí en esa parte fundamental están ahí y pues nos asegura de cierta manera una mayor constancia. Hay muchas vicisitudes en la vida de las familias. A veces no puede estar la madre, a veces no puede estar el padre. En nuestro país, bueno, pues el 33% de los hogares viven sin papá, ¿no? Y esto es una estimación. Y ahora sin mamá INEGI, también. A veces sin mamá. De trabajar ambos. Y bueno, eso nos da la explicación junto con muchas otras cosas de por qué los aumentos en los índices de drogadicción, en los índices de alcoholismo, etcétera. Precisamente porque en la adolescencia, cuando el chico está poniendo a prueba estos estilos de relación, pues empezamos a ver las fallas, ¿no? O podemos verlas en estas personas que a largo plazo pues no han podido establecer unas relaciones constantes. O lo contrario. Es que trabaja el papá y trabaja la mamá, pero no obstante fueron papás. Exactamente. A pesar de... Sí, porque una cosa es que llegó muerta. Sí, pero hazte cargo, güey. O busca quien se haga cargo. O busca quien se haga cargo para no tener ese vacío. Ese vacío. Sí. Está cabrón. Es bien interesante. La verdad es que vino muy bien en toda esta, en todo este bloque pues de que estuvimos hablando, el hablar del apego, porque finalmente es mucha de la explicación que nos permite conocer quién se puede relacionar a largo plazo, ¿no? Digo, no estamos hablando de que eso sea lo idóneo para todo mundo. Hay gente que prefiere relaciones como las que decíamos, de toalla, o las relaciones con fecha de caducidad, de entrada por metida o de entrada por salida, es lo mismo, ¿no? Pero sí nos explica mucho, ¿no?, qué es lo que puede pasar en el largo plazo. Doctor Aldo Suárez. Mi querido Broso. Nuestro psiquiatra de cabecera. Ahí los que no han visto Boyhood, yo sí se las recomiendo que lo vean y que lo vean desde esta perspectiva. Gracias, doctor. Es otra forma de ver el cine. Doctor. Vamos a un corte informativo. Estamos en el Mañanero. ¡Órale!